La consciencia regresó junto con el dolor. No era un dolor agudo ni punzante, sino un dolor desagradablemente denso, como si el cerebro se hubiera hinchado más allá de los límites del cráneo y ahora presionara los huesos desde dentro. Cain abrió los ojos en la más absoluta oscuridad y lo primero que escuchó fue su propio gemido. Luego, el sonido. Un zumbido bajo y monótono, como si una sábana de aire vibrara en algún límite del espectro audible. El zumbido no disminuía ni tenía un ritmo. Simplemente estaba allí, parte de la habitación, parte de su cráneo. Cain intentó levantarse. Su codo izquierdo palpitó instantáneamente con un dolor agudo, una dislocación o una fractura. No importaba. Su brazo derecho se sacudió involuntariamente y las articulaciones metálicas atravesaron el aire con un sonido torpe, como una caja de clavos arrojada sobre el cemento. Una ciberprótesis del Adeptus Mechanicus, vieja, descalibrada. Siempre le había causado molestias. Estaba acostado sobre algo blando. Al tacto, era un catre cubierto de material sintético. No estaba sucio, ni frío. Estaba demasiado limpio. Olor a ozono, agudo, casi metálico, como si alguien hubiera encendido un ionizador en una habitación cerrada. Debajo de eso, se filtraba el olor a cloro, medicamentos y algo más que Cain no pudo identificar. No era la podredumbre penetrante de una nave de guerra, ni la sangre y las heces. Era un olor a pureza, y le hizo sentir que estaba a punto de vaciar el estómago. La voz llegó simultáneamente desde todas partes. No provenía de un altavoz, no venía de afuera. La voz resonó dentro de su cráneo, detrás de sus ojos, en la nuca, en el pecho, en todas partes a la vez, como si sus huesos vibraran en una frecuencia específica. La voz era suave, musical, para nada humana. Bienvenido al campo de recuperación número 7. Se encuentra en un estado de estabilización médica. El dolor es un síndrome natural del despertar. El dolor pasará. La voz se calló. Cain respiró con dificultad, intentando recordar. El crucero Caraxa 6. La luz roja de alarma. Sus hombres. ¿Cuántos eran? ¿200? ¿300? Caían sobre la cubierta cuando el convoy Tau atravesó sus posiciones. Recordaba haber apretado el gatillo, recordaba cómo el fuego atravesó su costado derecho, pero luego todo fue consumido por la blancura, y nada más. Y ahora, pureza. Las luces se encendieron, no de golpe, suavemente, dando tiempo a los ojos a adaptarse. La habitación se llenó de un tono azulado que no parecía del todo real. Las paredes eran blancas, perfectamente blancas. El suelo era un metal brillante que reflejaba la luz de tal manera que parecía que la habitación se duplicaba hacia abajo hasta el infinito. La cama en la que yacía parecía una obra de arte, almohadas grises cuyas fibras parecían respirar. Y entonces vio la cámara. Una pequeña cúpula en la esquina del techo, la luciérnaga de un LED rojo. Cain se sobresaltó. Su ciberbrazo se cerró en un puño por reflejo y los dedos metálicos crujieron. El dolor en su hombro izquierdo se agudizó al instante, como si alguien hubiera subido el volumen. «No hay necesidad de entrar en pánico», volvió a sonar la voz. «La cámara es para su seguridad. Observamos para asegurarnos de que el síndrome de abstinencia pase sin complicaciones». ¿Síndrome de abstinencia de qué? Cain miró su brazo izquierdo. Piel pálida, cicatrices de quemaduras y una inyección, fresca. En el pliegue del codo había un moretón característico, cuyos bordes habían sido inyectados hace no más de una hora. Algo brillaba en su piel. Un microchip del tamaño de un grano de arroz, incrustado directamente bajo la piel. No con precisión quirúrgica, era un trabajo sucio, apresurado. En el pecho, en los muslos, en el cuello, en todas partes había el mismo patrón. Estrellas de microchips, inoculación, sistémica. La voz regresó, y esta vez su tono tenía una simulación de empatía.
Se le ha inyectado un neuromodulador para estabilizar su estado psicoemocional. Es completamente inofensivo. Le ayudará a adaptarse. ¿Adaptarme a qué?, quiso gritar Cain, pero su voz no emitió ningún sonido. Su garganta estaba tan seca como el desierto de Caraxa. La lengua se le pegaba al paladar. Agua. Necesitaba agua o plástico fundido, no importaba. Las puertas de la celda hicieron un clic. No fue el sonido de una apertura, fue el sonido de una activación. Las paredes se separaron y desde el otro lado inundó la luz, el mismo azul, pero más intenso, más cálido. Y entonces Cain los vio. Cerca de 20 personas con túnicas blancas. O no, no eran del todo personas. Sus movimientos estaban sincronizados, sus pasos eran perfectos, sus rostros estaban tranquilos, casi en paz, y miraban a Cain, no con preocupación ni con curiosidad. Lo miraban con adoración, como creyentes mirando a un santo. Uno de ellos sonrió. Cuando las puertas de la cámara se abrieron, Cain vio a la gente sonriente con túnicas blancas, y su corazón fue atravesado por un pensamiento aterrador. Tal vez esto era el paraíso para los elegidos, o el umbral del infierno, creado por aquellos que habían olvidado lo que era el dolor. El pasillo era tan blanco como el interior de un cráneo. 2 figuras con túnicas blancas guiaron a Cain, sosteniéndolo por los codos, no con brusquedad, sino con cuidado, como si fuera un frágil objeto antiguo. Sus piernas recordaban el dolor, pero el dolor era distante, como una voz desde la habitación contigua. Cuando intentó pararse por sí solo, se lo permitieron, pero siguieron estando cerca, listos para atraparlo si caía. No cayó. La realidad era relajada, como el agua. Los eventos ocurrían, pero parecían irreales, como fotogramas de sueños que habías visto años atrás y que ahora recordabas en rostros, pero no en detalles. El crucero Caraxa 6. Sangre. Sus hombres. Pero esas imágenes se parecían cada vez más a una película estudiada en un bloque de aislamiento que a sus propios recuerdos. La música fluía desde altavoces invisibles. No era música en el sentido clásico. Eran sonidos, frecuencias altas y bajas que se superponían, creando la impresión de algún tipo de movimiento orgánico. A veces, Cain escuchaba algo parecido a una melodía, pero antes de que su cerebro pudiera asimilarla, el sonido se descomponía en componentes y comenzaban de nuevo las frecuencias bajas vibrantes. No era en absoluto tranquilizador, pero notó que su respiración se había ralentizado y que los latidos de su corazón se habían acelerado al ritmo de la música. Él no quería eso. Las paredes pasaban, blancas y lisas, con líneas verticales apenas perceptibles, como si los paneles estuvieran hechos de algo orgánico que respiraba lentamente. De vez en cuando aparecía una ventana, un simple rectángulo de transparencia, y a través de ella, Cain veía a otras personas en otras habitaciones realizando tareas. Todos inmóviles, todos concentrados, todos de blanco. El área médica olía a ozono y antiséptico con tanta fuerza que a Cain se le llenaron los ojos de lágrimas. El médico, un humano, definitivamente humano alguna vez, con ojos vivos aunque sus movimientos fueran mecánicos, le indicó que se tumbara en el diván. Cain obedeció, porque su cuerpo era un instrumento obediente que le recordaba a él, de la misma manera que un instrumento musical recuerda al músico. Técnicamente perfecto, pero sin vida. El neuromodulador requiere calibración, dijo el médico, con voz húmeda y suave. Su ciberbrazo sufrió daños durante la captura. Lo repararemos. Los toques comenzaron. Los médicos trabajaban con el profesionalismo del adeptus mechanicus, pero sus dedos eran más suaves de lo que Cain esperaba. Tocaban sus heridas como si fueran una obra de arte que requiriera un estudio minucioso. Su ciberbrazo vibraba bajo su contacto, y las articulaciones metálicas emitían sonidos que parecían hablar en un idioma que Cain no recordaba. El dolor de las armas, susurró la médica, aplicando un líquido en su hombro derecho.
El dolor desaparecía bajo su toque. El dolor de la guerra. El dolor de la separación. Te curaremos. Aquí estás a salvo. Aquí te estás curando. Cain quiso protestar. Las palabras se formaron en su lengua. No quiero curarme, quiero volver. Pero no salieron. En cambio, su cabeza simplemente asintió, y la médica sonrió, como si eso fuera un acuerdo. El comedor era inmenso. Cientos de personas estaban sentadas a las mesas, comiendo algo que parecía proteína sintética mezclada con vegetales que nunca habían crecido en la tierra. Todos vestían de blanco. Todos comían lentamente, cortando la comida con la misma precisión, llevándose los tenedores a la boca en un ritmo sincronizado, como si fueran olas de un solo organismo. Nadie hablaba. Sentaron a Cain en una mesa y le dieron una ración. La comida era deliciosa, demasiado deliciosa. Se derretía en la lengua, dejando un regusto que no era del todo dulce ni del todo umami, algo tercero para lo que su lengua no tenía categoría. Junto al plato había una bebida azul. ¿Primer día? La voz era femenina. Cain se volvió y vio a una chica de unos 25 o 26 años, todavía de blanco, pero con una pequeña diferencia. En su muñeca había una mancha curada, como una quemadura. Su sonrisa era casi genuina, pero en sus ojos, en el rabillo del ojo izquierdo, Cain vio una grieta, como si dentro de ella alguien estuviera golpeando, pero el sonido fuera demasiado débil para escucharse. «No te bebas la bebida azul», susurró ella, inclinándose más cerca. «Date 3 días. Después de 3 días, ya no habrá elección». «¿Elección de qué?», preguntó Cain. Ella no respondió más. Simplemente volvió a su comida, sonriendo como si nada hubiera pasado. El barracón estaba lleno de catres, 2 filas de 20 camas, divididas por un pasillo por el que podría haber pasado un marine espacial, si hubiera sido lo suficientemente joven, lo suficientemente inocente como para entrar en un lugar así. A Cain le asignaron una cama en una esquina, donde la pared estaba fresca y parecía vibrar a una frecuencia muy baja. En la cama vecina yacía un joven, de unos 16 años, tal vez 17. La edad estaba borrada, como una vieja inscripción en una piedra. Cabello rubio, ojos claros. La sonrisa era tan amplia como si su rostro hubiera sido estirado para acomodar todas las emociones a la vez. «¿Primer día?», preguntó el joven, apoyándose en el codo. Cain asintió. «Soy Gray», dijo el chico. «Llevo aquí 3 meses. Un buen lugar, muy bueno. El etéreo es muy amable. Ayer pasó por nuestra fortificación y sentí...». Gray se detuvo, tratando de encontrar las palabras. «Unidad, como nunca lo sentí en el Imperio. Aquí no existía esa soledad. Lo sentirás. Todos lo sienten». Cain no respondió. Gray cerró los ojos y su sonrisa no cambió. Un minuto después, su respiración se estabilizó al ritmo de la música, que ahora sonaba en todas partes y en ninguna. Cain se quedó tumbado, mirando al techo, que era tan blanco que parecía negro. Su ciberbrazo descansaba sobre su pecho, con los dedos metálicos ligeramente curvados, como las garras de un pájaro dormido. El neuromodulador en su sangre parecía ya un ser vivo, moviéndose a través de sus venas, dejando un rastro de calma viscosa. No quería dormir, quería resistir. Pero sus ojos se cerraron como si alguien hubiera presionado un botón de apagado. El sueño fue profundo, casi hipnótico, como caer en un agua negra que era cálida y acogedora. En el sueño vio rostros, los rostros de sus hombres, los rostros de los médicos, el rostro de la chica del comedor con la grieta en los ojos. Todos le sonreían. Todos hablaban sin palabras. «Bienvenido, estás a salvo, estás en casa». Al despertarse en la oscuridad, Cain escuchó a cientos de voces a su alrededor susurrar un nombre. «Cormoras, Cormoras, Cormoras». Y se dio cuenta de que no había dormido solo.
sino al unísono con todos los demás. El segundo día estaba dividido en partes, como si el tiempo aquí fuera de otra calidad, estructurado de manera que no hubiera aburrimiento, pero tampoco esperanza. Desayuno a las 5 de la mañana. La música era diferente, más rápida, más vital. Todos comían de forma sincronizada. Un sirviente vestido de blanco se acercó a cada mesa y colocó una pastilla junto al plato. «Vitaminas», dijo sonriendo. Kane se puso la pastilla bajo la lengua junto con la comida. Un sabor semidulce que le dejó la boca ligeramente entumecida. Mira estaba a su lado. Él no la había visto ocupar ese lugar. Simplemente apareció, como si su cerebro se hubiera saltado el momento de su aparición. «Gira por el complejo a las 8», susurró ella, apenas moviendo los labios. «Se lo muestran a cada novato. Es parte del programa». Pronunció la palabra programa como si fuera una maldición. El recorrido fue guiado por un joven Tau, una criatura elegante de color gris azulado, con ojos que miraban a través de ti y no a ti. Se presentó como Bergsky, pronunciando su nombre con ternura, como si fuera un mantra. «Este es nuestro santuario de sanación», dijo el comandante de los guerreros del fuego Tau, señalando los invernaderos hidropónicos, donde cientos de personas vestidas de blanco cuidaban las plantas con la devoción de los monjes. «Aquí cultivamos la comida para la comunidad. Cada planta recibe el cuidado del bien supremo. Cada planta crece en unidad con el bien». Kane miró a la gente. Sus manos se movían con una precisión afilada. Nadie hablaba. Nadie parecía cansado. Se movían como partes de un mismo mecanismo. La biblioteca contenía libros sobre un solo tema, la filosofía Tau. Estantes y estantes de textos, cada uno con una cubierta azul, cada uno con el águila del imperio, fracturada, como si el águila hubiera sido rota y rehecha en el bien supremo. En la mesa central había un libro abierto cuyo texto brillaba con una luz suave. «Ofrecemos educación», dijo Bergsky. «Comprender la verdad requiere aprendizaje. Aquellos que vienen aquí con la mente cerrada gradualmente abren los ojos». La plaza era el centro de la belleza, una fuente en el centro cuya agua brillaba con un tono azulado. Toda la gente aquí se movía más lentamente, como si la gravedad fuera diferente. Estaban sentados, cogidos de la mano, o simplemente miraban al cielo, sonriendo. «Horas de descanso», explicó el Tau. «La gente necesita descansar. Lo respetamos. El descanso en unidad es el más beneficioso». Cuando pasaron junto a uno de los bancos, un anciano levantó la vista hacia Kane. En su mirada había un intento de transmitir algo, solo un intento. Luego Bergsky siguió adelante y el hombre volvió a mirar al cielo. Su rostro regresó a un estado de serena paz. La plantación hidropónica era más grande de lo que parecía desde fuera. Niveles subterráneos donde el aire era tan húmedo que cada respiración parecía un sorbo de agua. La luz era rojiza, como si el sol aquí estuviera enfermo. Cientos de personas trabajaban en filas, subiendo y bajando, regando complejos sistemas de cables y zarcillos que parecían vivos. «Es bueno que veas esto», dijo Mira, que apareció a su lado cuando los demás se dieron la vuelta. Bergsky estaba absorto en una discusión con uno de los jardineros. «Esto no es una gira, es mejor llamarlo socialización. Quieren que veas que esto es normal, que puedes ser feliz aquí». «Parecen zombies», susurró Kane. Mira se rió, un sonido corto y amargo, como un fragmento de vidrio. «No, los zombies no sonríen así. Los zombies no aman». Tropezó con la palabra. «Esto es peor que estar muerto. Están vivos, completamente vivos. Es solo que su vida ya no es suya». Ella tomó su mano. Su piel estaba caliente. Campo número 7. Fundado hace 22 meses.
237 prisioneros traídos aquí. La tasa de mortalidad es 0. Hablaba Mira rápidamente, como si tuviera poco tiempo. No porque estén sanos, porque los están reparando, a través del procedimiento de integración. ¿Qué es la integración? El neuromodulador en tu sangre. No es solo un sedante, es una arquitectura de control. 2 veces al día, una inyección de amplificador. El agua aquí está tratada con productos químicos que reducen tu capacidad de pensamiento crítico. La bebida azul es un cóctel de feromonas y sustancias psicoactivas. Kane sintió que el frío le recorría la espalda. ¿Feromonas? No hay ningún etéreo aquí para... No, pero están en todas partes, en la ventilación, en el agua, en el aire. Señaló los microdifusores apenas visibles en el techo. En todas partes. ¿Y lo peor? Su voz tembló. Funciona. Realmente funciona. Cuando te resistes, tu cabeza empieza a zumbar. Presión, dolor. Pero cuando aceptas la idea del bien supremo, cuando simplemente dejas de resistirte... Ella se calló, cerró los ojos. El dolor desaparece. Llega la alegría, una alegría pura, infundada. Y empiezas a creer que es verdad, que siempre fue la verdad. En su muñeca, cuando levantó la mano, Kane vio la quemadura. La analizó. La línea era demasiado regular, demasiado precisa. ¿Esto?, preguntó. Ayer intenté desactivar el sensor en mi celda. Hay un sistema de autodefensa. Las paredes contienen una red eléctrica. La toqué y el tejido vivo se encontró con la electricidad viva. Fue un intento de escapar de la idea. La arquitectura aquí no nos permite suicidarnos fácilmente. No nos permite resistir fácilmente. Solo nos permite adaptarnos. Berksky regresó. «Es hora de volver», dijo con una sonrisa. La noche llegó rápido. El barracón estaba en silencio cuando Kane regresó. Todos estaban cenando en sincronía. La bebida azul estaba junto a su plato, como una tentación. Gray notó su mirada. «Debes beber», dijo el joven. «Yo también me resistí. Los primeros 2 días me negué. Pero cuando sigues negándote, la cabeza te empieza a explotar. Empiezas a ver cosas que no están ahí. Escuchas voces». Kane miró a Gray. Este chico tal vez fue un luchador una vez. Tal vez fue el sueño de algo diferente. Ahora era un programa en un envoltorio humano. Cuando te rindes, cuando simplemente dejas de luchar. Gray sonreía, y esa sonrisa no era suya. Era una subrutina, grabada en su rostro. Te das cuenta de que amas este lugar, que amas servir al bien supremo, y el dolor se va. Simplemente se va. Kane no tocó la bebida azul. El sueño no llegaba. En cambio, hubo una conciencia, flotando en el borde de lo consciente y lo inconsciente. El zumbido vibraba a través de las paredes, a través de sus huesos. Y en esa vibración había voces, no pronunciadas, sino sentidas. Kane yacía en la oscuridad, apretando su puño, el vivo, no la ciberprótesis, y susurró la misma pregunta a la negrura del barracón. ¿Qué me han inyectado? ¿Qué me han inyectado? ¿Qué me han inyectado? Pero la respuesta no llegó con palabras, sino con una sensación de cosquilleo en la base de su cerebro, en el tronco encefálico, allí donde reside la parte antigua y reptiliana de su conciencia. Una sensación parecida a una sonrisa que pronto obligarían a lucir a su rostro. El tercer día comenzó con una sirena. No era ruidosa ni aterradora. Era un sonido que parecía casi musical, como si alguien hubiera reunido literalmente una frecuencia en una sola nota y la hubiera soltado en el aire. Todos en el barracón se levantaron en sincronía, como si el sonido fuera una orden incrustada no en el oído, sino en la médula espinal. «Asamblea», susurró Gray. Su sonrisa era tan amplia como ayer. El anfiteatro estaba tallado en la roca debajo del campo. ¿O no?
no tallado, cultivado. Las paredes parecían orgánicas, onduladas, como el interior de un animal. 400 personas vestidas de blanco ocuparon sus lugares en los bancos, todos en silencio, todos esperando. Kane tomó asiento junto a Mira, que estaba sentada inmóvil, con la mandíbula tan apretada que la sangre no fluía por sus mejillas. En el podio estaba Sevira. No era humana. Tampoco era exactamente Tau en el sentido habitual. Era más alta, más esbelta. Su piel brillaba con un suave tono azul, como si una pequeña fuente de luz ardiera dentro de ella. En su cabeza llevaba una corona, no de oro ni de metal, sino algo vivo, que vibraba con una frecuencia baja que Kane sentía en su caja torácica. Una guardiana etérea. «La paz sea con ustedes», dijo, y su voz fue como una cuerda tensada a través del universo. No era ruidosa, pero estaba en todas partes. «Soy Sevira, la voz de la silenciosa majestuosidad de su transformación. Hoy hablaremos sobre la naturaleza del sufrimiento, sobre la naturaleza del aislamiento, sobre la naturaleza del bien supremo que sana a ambos». No se movió mucho. Simplemente se quedó de pie, y las palabras fluían de ella como si no fuera un ser, sino un canal a través del cual las ideas fluían directamente desde la fuente. Kane sintió cómo las palabras entraban en su cerebro, no a través de los oídos, a través de algo más, una vibración específica en el hipocampo, una estimulación directa de su corteza visual. Él veía mientras escuchaba. El imperio es un sistema de fractura, una fractura entre un humano y otro, entre el humano y su propósito. Es la creación de la guerra, es la creación del dolor. Cada uno de ustedes fue un soldado de este sistema de fractura. Cada uno de ustedes fue entrenado para matar, traicionar, sufrir. Las imágenes llenaron su cerebro. La guerra, la sangre, su nave destellando en rojo, sus hombres cayendo, gritando nombres que él había olvidado. El individualismo es una enfermedad. Es el deseo de estar separado, de ser diferente, especial. Esta enfermedad crea conflicto, crea dolor, pero hay una cura. Las imágenes cambiaron. Ahora Kane veía un campo sin fronteras, personas de pie, una junto a la otra, manos unidas, voces cantando al unísono. No era aburrido, no estaba exento de vida. Estaba vivo, pero vivo de otra manera. Vivo como un órgano, vivo como parte de un organismo mayor. El bien supremo es la unidad. Es la conciencia que abarca todas las partes y ve en cada parte la belleza del servicio. No es esclavitud. Es la liberación de la carga de elegir. Es la dicha que buscan, pero que no saben qué están buscando. Kane quiso protestar. Su cerebro le pidió que resistiera, pero las partes de su conciencia que deberían haberse revelado simplemente se callaron, como si las hubieran apagado. ¿Y si me niego? La voz era suya, pero el eco resonó en todo el anfiteatro. 400 cabezas se giraron para mirarlo. Sevira sonrió. La sonrisa estaba llena de empatía. El rechazo es una forma de enfermedad, dijo, y su voz era tan suave que parecía que cantaba una canción de cuna. El rechazo es la resistencia a la curación. Los que se niegan serán tratados, como tratamos todas las enfermedades, con bondad y perseverancia, con amor. Bajó del podio y se acercó a Kane, más cerca, hasta que su rostro estuvo a unos centímetros del suyo. Kane Bestor, dijo, leyendo su nombre como si estuviera leyendo su última orden. Eres un luchador. El espíritu guerrero es innato en ti. Eso es hermoso. Pero las guerras son una reliquia del dolor. Cuando todos están unidos bajo el bien supremo, las guerras desaparecen. Los conflictos desaparecen. Solo queda la armonía. Su ojo era dorado,
y Cain vio en él su propio reflejo. Pero no era su reflejo, era una imagen de sí mismo, rehecha, transformada, sonriendo. ¿Necesitas un propósito?, preguntó ella. El servicio es el propósito. ¿Necesitas hermandad? Aquí la tienes. ¿Necesitas una familia? Todos nosotros somos tu familia. Cain sintió que su corazón vacilaba. Muy peligroso. Quería estar de acuerdo. Quería simplemente decir sí y dejar que todo terminara. Quiero una hora de soledad, susurró. Sebirá asintió, como si hubiera esperado esas palabras. El consuelo a menudo requiere soledad, dijo. La tendrás. La celda estaba vacía, excepto por la cama y la pared que respiraba. Cain yacía. Su ciberbrazo se apretaba y se relajaba, los dedos metálicos haciendo sonidos como una caja de clavos. Su mano viva temblaba. Y entonces, la inyección. La voz no advirtió. El dolor no llegó. Simplemente ocurrió. El líquido, frío como el metal recibido del espacio, entró en su sangre a través de la ventilación, a través del aire puro que inhalaba. Una sacudida brusca dentro de su cráneo, como si alguien hubiera encendido un interruptor y una nueva capa de su cerebro, una capa que no sabía que tenía, estalló en vida. Él vio el mundo reordenándose. Infinitos hilos de luz, comenzando con Sebirá, desde su centro, extendiéndose hacia afuera, conectando a cada persona en ese campo, a cada uno en cada habitación contigua, a cada uno en el planeta, a cada uno en el universo. Una red viva que respiraba. Y él no era un prisionero de esa red, sino una parte de ella. Prisionero era una definición que solo se aplicaba a las personas que todavía creían que estaban separadas. La renuncia a la individualidad no era la muerte, era el nacimiento. La visión se disipó, dejando solo un rastro, como un atardecer que deja luz en el cielo mucho después de que el sol haya desaparecido. La noche llegó entre lágrimas. Cain sollozaba en la oscuridad del barracón, sin entender por qué. Su ciberbrazo estaba presionado contra su pecho y sentía cómo su corazón vivo latía debajo, con un ritmo ajeno y apresurado. Mira estaba sentada a su lado. De alguna parte había aparecido, como un fantasma. ¿Te lo mostraron?, preguntó ella. Su voz era como la piedra. Visiones, susurró Cain. Vi la unidad. Vi que ser parte de un todo no es malo. Era hermoso, mira. Era hermoso. Es un neuroestimulador, dijo ella, y su voz temblaba de furia. Acceso directo a tu corteza visual. No es real, Cain. Es una pintura en el lienzo de tu mente. Literalmente meten pinceles en tu cerebro y pintan el resultado deseado. Pero parecía... ¿cierto? ¿Hermoso? ¿Real? Mira tomó su mano sana. Sí, porque eso es exactamente lo que necesitan hacer para que te lo parezca. Es un enemigo que no te ataca. Es un enemigo que te convierte en parte de él. Y lo peor, su voz se quebró. Lo peor es que funciona. Tu cerebro se convencerá y serás feliz. Cain se quedó callado, porque ya sentía el comienzo de la fe, y esa fe era como un fuego que comenzaba muy pequeño, pero crecía, alimentándose de su propia sangre. Cuando Cain regresó al barracón, Gray ya lo estaba esperando, sonriendo con la misma sonrisa programada de ayer, y lo arrastró hacia la ventana, mostrándole el cielo nocturno sobre el campo, como si las estrellas, que estaban allí, solo que nadie las notaba hasta que aprendían a mirar, brillaran solo para los elegidos. Las sirenas comenzaron a sonar incluso antes del amanecer. No eran alarmantes, eran solemnes, como si los ángeles cantaran en una holocrónica que Cain había visto en su infancia, grabaciones que el Estado mostraba para preparar a los jóvenes para la idea de que la grandeza existía. Todos en el campo se levantaron al mismo tiempo, no porque se les hubiera ordenado,
sino porque sus cuerpos escucharon un llamado, incrustado no en los oídos, sino en la arquitectura misma del neuromodulador. «Preparación de la plaza», anunció una voz por el sistema. Era Sevira. Su tono era solemne, como un sacerdote leyendo la misa. «El etéreo Cormoras honrará con su presencia nuestro santuario de recuperación. Organicen las filas, de menor a mayor, de novatos a integrados. Muéstrenle las palmas de su fe». Caos organizado. La gente salía de los barracones, sus túnicas blancas brillando en el crepúsculo matutino. 400 cuerpos, moviéndose como un solo organismo, encontrando sus lugares en un enorme rectángulo. Cain estaba en una de las filas de enfrente, un novato, al borde del proceso, un testigo visible. Mira estaba a su lado, con la mandíbula tan apretada que sus dientes casi rechinaban. «Este es el final», susurró ella tan bajo que Cain apenas la escuchó. «Después de este momento, no hay vuelta atrás». Las puertas principales del campo se abrieron lentamente, no con un zumbido tecnológico, con un sonido orgánico, como si la carne se estuviera estirando. Y entonces salió él. El etéreo Cormoras era alto, más alto que cualquier tau que Cain hubiera visto. Su piel era gris, pero no un gris muerto. Era el gris del metal antes de ser pulido, vivo, capaz de reflejar la luz. Sus ojos eran dorados, pero no de un oro brillante, profundos, como un túnel que desciende hasta los cimientos del mundo. Llevaba vestimentas que parecían no haber sido cosidas, sino cultivadas, telas blancas que respiraban junto con sus movimientos. Pero eso no era todo. El aura, no visible en el sentido clásico, era una sensación que llegaba a través del aire, a través de la sangre, directamente al cerebro. Era como si la atmósfera alrededor de Cormoras vibrara a una frecuencia que resonaba con cada célula de Cain, cada neurona, cada milímetro de su cerebro, sincronizado con el neuromodulador. El primer golpe llegó como un trueno, no un golpe físico, psicológico. Una ola que entró a través de sus oídos, a través de su piel, a través de su sangre simultáneamente. Una ola que no parecía ajena, sino como una parte de él mismo que siempre había estado allí, simplemente durmiendo, simplemente esperando despertar. Eran feromonas, pero la descripción feromonas era demasiado simple, como describir una explosión como un sonido fuerte. Era un cóctel de bioquímica e impacto psicoactivo, elevado a la cima del poder gracias al neuromodulador en su sangre que literalmente abría sus receptores, literalmente abría su cerebro como una flor abriéndose al sol. Todos alrededor de Cain cayeron de rodillas. No fue una caída, no fue un colapso, fue una adoración, voluntaria, sincera, hermosa. Caían como creyentes cayendo ante un Dios, y sus rostros se llenaron de lágrimas, pero no lágrimas de dolor, lágrimas de gratitud, lágrimas de alegría, lágrimas de ese amor del que hablan las religiones antiguas, un amor que borra los límites entre el yo y el otro. Vio a la gente aferrarse unos a otros, cómo susurraban oraciones, cómo sus labios se abrían en agradecimiento. Cain intentó ponerse de pie. Sus piernas no obedecieron, no porque alguien lo estuviera reteniendo físicamente. Sus piernas simplemente se doblaron solas. Sus músculos tomaron una decisión que su conciencia no había sancionado. Su espalda se arqueó. Su cabeza cayó. Cormoras pasó junto a la formación y cuando pasó junto a Cain, el etéreo se detuvo. Cain levantó la vista y entonces vio algo que no esperaba. Algo que le hizo olvidar la ola de feromonas, la presión en el cerebro, la imposibilidad de resistirse. Vio en los ojos de Cormoras tristeza, no sufrimiento, ni ira, ni regocijo, simplemente tristeza. La tristeza profunda, antigua e insoportable
de un ser que sabía que estaba causando dolor y no podía detenerlo. Y en esa tristeza, Caín vio algo más. Vio en Cormoras a un humano, o alguien que alguna vez fue humano, que ya era un prisionero de sí mismo, un prisionero del sistema del que se había convertido en un mero instrumento indistinguible. Cormoras miró a Caín, no a través de él, sino directamente a él, directamente en su interior, y susurró, no con palabras, pero Caín lo escuchó en la base misma de su cerebro. Bienvenido a casa, guerrero. Caín abrió la boca. La voz que salió de su garganta era la suya propia, pero tampoco lo era. Era una oración de lealtad, un juramento de servicio, un conjunto de sonidos que parecían perfectos, verdaderos, hermosos. «Dios sirvo al bien supremo», dijo, y las palabras fueron como miel, como una droga, como un veneno que parecía salvación. Pero en algún lugar en lo profundo de su cráneo, en esa parte del cerebro que el neuromodulador aún no había alcanzado, la antigua y reptiliana parte de su conciencia gritaba. Se golpeaba histéricamente contra las paredes de su propio cráneo. Veía lo que estaba pasando. Sabía que estaba mal. Pero su grito fue inaudible. Después de la visita, todo el campo se llenó de euforia. La gente casi flotaba cuando caminaba. Sus palabras eran suaves, sus ojos brillaban. La comida durante el almuerzo parecía un sacramento sagrado. Caín se sentó junto a Mira y vio cómo ella roía su plato con precisión mecánica, su único gesto de rebelión, negarse a sonreír. Por la noche lo devolvieron a la celda. Una nueva inyección. Esta vez el médico explicó. Un amplificador de memoria del encuentro con el etéreo. Es importante que conserve este sentimiento, que le permita crecer, florecer, convertirse en la base de su nuevo yo. La aguja entró y el líquido era diferente, cálido, vivo, como si el médico no le estuviera inyectando química, sino la esencia misma de Cormoras. Mira vino por la noche. Los guardias no la vieron, o le permitieron venir. No importaba. Lo importante era que estaba sentada en el borde de su cama. Su rostro era como una máscara de dolor. «Ha comenzado», dijo ella. «Cuando llegó el etéreo, se acabó la discusión. Después de eso comienza el proceso de ayer. Te mostrarán la capa final. Te mostrarán neurovisiones con tanta intensidad que tu cerebro no podrá distinguir lo real de lo implantado. Pero sobreviviré, ¿verdad? ¿Podré sobrevivir?» Su risa fue amarga. «Sí, sobrevivirás. Tu cuerpo funcionará. Nadie te matará. Pero Caín, el Caín que vino aquí hace 3 días». Se encogió de hombros. «Pronto desaparecerá. Su lugar lo ocupará un nuevo Caín, y será más feliz de lo que nadie ha sido jamás». «¿Cómo es posible eso?», susurró él. Esa fue la última pregunta honesta que haría jamás. «Porque cambiarán la definición de la verdad», dijo Mira, poniéndose de pie. «Reharán tu personalidad hasta que encaje con su visión. Y lo peor, estarás agradecido. Los amarás por ello. Les rogarás que aceleren el proceso». Ella se fue. El sueño llegó como una droga. Y en el sueño, Caín vio el rostro de Cormoras. O no el rostro de una criatura. Era una máscara que ocultaba algo debajo, una máscara que sonreía con infinita tristeza. Y debajo de la máscara, debajo de ella, estaba el dolor de un hombre, o de quien alguna vez fue un hombre, alguien cuya propia voluntad había sido enterrada bajo montañas de servicio hace tanto tiempo y tan completamente que había olvidado cómo sonaba su propia canción. Y Caín entendió, mirando esa máscara, que pronto su propio rostro se convertiría en una máscara igual. Y en lo profundo del sueño, en el corazón mismo de su conciencia, lo aceptó. El traslado al sector de integración ocurrió durante el turno de noche, cuando el neuromodulador en la sangre de Caín estaba lo suficientemente activo como para que no hubiera necesidad de sedarlo. 2 médicos lo introdujeron en un nuevo pasillo
donde las paredes ya no eran de un simple blanco, sino que pulsaban con una luz azulada, como el interior de un organismo vivo. El zumbido aquí era diferente, bajo, vibrante, al borde de lo inaudible, pero Cain lo sentía en su caja torácica, en sus huesos, en sus dientes. El zumbido estaba calculado, estructurado conscientemente para afectar ciertas áreas del cerebro. Era un sonido que cantaba en la frecuencia del miedo, pero lo transformaba en algo más, en curiosidad tal vez, o en disposición. La cámara de armonización era una capilla, literalmente. No era una habitación, era un lugar sagrado, diseñado por un arquitecto con una profunda comprensión de cómo el espacio podía afectar la psique. El techo se elevaba alto, disolviéndose en la luz azul. Las paredes eran suaves, parecían orgánicas, como el interior de una ballena. En el centro de la habitación flotaba un sillón. Era un sofá, hecho de un material que era más cálido de lo que cualquier material podría ser. Cain se sentó y los cojines lo abrazaron, no limitándolo, sino sosteniéndolo, como un útero sostiene a un feto. El médico alguna vez fue un humano. En sus movimientos quedaba un recuerdo de humanidad, pero era aséptica, como los restos de un animal en un museo. Se acercó con instrumentos. «Lo pondremos en un estado de máxima receptividad», dijo con una voz que sonaba como si se pronunciara bajo el agua. «Su cerebro pasará a ondas alfa. Luego introduciremos un patrón cortical, una muestra de la idea del bien supremo. Se integrará en su red neuronal de forma natural. No hay dolor, solo armonía». Las agujas electrodos entraron en su sien. La sensación fue como si alguien estuviera abriendo puertas en su cerebro, una por una. No dolía, simplemente una apertura, un despliegue. Su conciencia comenzó a sentirse como un velo que se disipaba lentamente. Nota mental. Aquí ocurre la visión de unidad, omitida para mantener el flujo narrativo y la consistencia con el corte en la sección rusa. Saltamos directamente a la interrupción/intento de rebelión de Mira. El tercer día, o semana, o mes, no hubo sesión. Cain despertó en el ala médica con una fiebre simulada, inducida por el médico para aislarlo temporalmente. Por la noche, Mira entró por la ventana. «No puedo más», dijo Cain. «Lo sé», respondió Mira. «Tengo un plan. Puede matarnos a ambos, pero al menos moriremos como humanos y no como esto». Mira explicó el plan. El generador de feromonas. El principal, ubicado en el subsuelo debajo de la cámara de armonización. Si se desconectaba aunque fuera por 2 minutos, la onda de control se debilitaría. 2 minutos. Suficiente para que alguien se recordara a sí mismo. 2 minutos. Suficiente para una rebelión. Al día siguiente, Sevirá apareció en el barracón pidiendo voluntarios para una entrega en los almacenes subterráneos. Cain y Mira se ofrecieron. El subsuelo olía a metal y ozono. Allí estaban los generadores, enormes monolitos de metal vivo que transmitían el bien supremo a cada conciencia simultáneamente. «Rápido», susurró Mira. El guardia Tau estaba de espaldas. Mira trabajó rápido. Su mano se apretó contra el cable que entraba en el generador principal. Un movimiento de corte, un destello de luz, una sirena. Letal, penetrante, como el grito de un niño naciendo en el dolor. La onda de control tembló, y por un momento, literalmente por un segundo, Cain regresó. Lo recordó. Todo. El crucero Caraxa 6, la luz roja de los destellos, sus hombres gritando nombres que ahora parecían dorados, preciosos, olvidados. El dolor de esa pérdida regresó, como agua helada golpeándole en la cara. El dolor verdadero, el dolor real, la verdad. Luego, la voz de Cormoras. No palabras,
Un grito psíquico que atravesó cada neurona de su cerebro simultáneamente. Una voz que no estaba lejos, sino cerca, en todas partes, en todas las paredes, en el aire, en su propia sangre. Regresen al bien supremo. La onda regresó, pero esta vez algo era diferente. Esta vez, el exceso de control, la voluntad concentrada del etéreo, inundando su mente sin los amortiguadores de la polinización normal de feromonas, creó un conflicto. Dos yo chocaron. El viejo, el luchador, el hombre entrenado para matar, sobrevivir, recordar. El luchador que recordaba su nombre, recordaba a sus hombres, recordaba el dolor. El nuevo, el servidor, la criatura que amaba este lugar, que quería servir, que estaba agradecida por la curación. Ambos seres luchaban por el control de un solo cuerpo. El resultado, Caín cayó de rodillas. No por devoción, por dolor, agonía. Sus neuronas estaban literalmente ardiendo, asesinadas por el conflicto entre dos sistemas de creencias, dos conjuntos de órdenes, dos versiones de sí mismo tratando de ocupar un mismo cráneo. Él gritó. Era el grito del luchador. Era el grito del servidor. Era el grito de un hombre cuyo yo había sido desgarrado en pedazos, cada parte arrastrada en direcciones mutuamente excluyentes con la misma fuerza. Mira fue capturada por los guardias. 2 guerreros Tau, no, 3, tal vez 4, tiraban de ella, y ella resistía con la debilidad desesperada de quien sabe que ha perdido. «¡Recuerda quién eres!», le gritó a Cain. «¡Recuerda quién eres! ¡Recuerda!». Pero su voz fue enterrada por la onda, y Cain ya no pudo distinguir las palabras, solo la entonación, solo el dolor en su voz, que no era su dolor, pero se estaba convirtiendo en el suyo, porque era una orden, y las órdenes eran el único idioma que aún entendía. Un autómata médico lo levantó del suelo, una mano mecánica bajo su axila, un agarre sin piedad, pero también sin crueldad, simplemente una función realizando una función. Los brazos de Cain colgaban, su ciberprótesis hacía sonidos como una caja de clavos. Lo llevaron a una nueva habitación. Cuando lo pusieron en el suelo, no en el suelo, en una fría mesa de metal que vibraba a la frecuencia de su propio miedo, Cain vio su reflejo. En el casco de un guardia Tau, cuya superficie pulida funcionaba como un espejo. No se reconoció a sí mismo, porque en lugar de un solo hombre, 2 miraban desde el mismo rostro. Uno sonreía con la sonrisa dichosa del servidor, el otro rezaba en la histeria del prisionero. Ya no se diferenciaban en nada más que en el orden de la neurotransmisión, aparte de qué sistema de comandos estaba activado en ese momento. Y lo peor de todo, ambos eran reales. El tiempo perdió su forma. Los días y las noches se fusionaron en un flujo continuo, como un río sin orillas. Cain no podía decir si había pasado una semana o un mes. Tal vez habían pasado 2 meses. Su ciberbrazo dejó de llevar la cuenta, porque contar requería de una personalidad, y la personalidad estaba, en esencia, en proceso de reescritura. La cámara de control intensivo no era una habitación, era una máquina. Las paredes pulsaban con una luz azul a una frecuencia que obligaba a su cerebro a armonizar con las ondas. Del techo colgaban generadores de feromonas que dispersaban algo que no era un olor, sino más bien una idea que se materializaba en sus fosas nasales, entraba en su sangre y comenzaba a vivir en él como un parásito. Inyecciones continuas, cada 2 horas, una aguja en la vena, en el pliegue del codo, ya fuera en el izquierdo o en el derecho, o en la arteria del cuello. El líquido era diferente cada vez, a veces frío, a veces caliente, a veces fluido como el mercurio, a veces espeso como sangre de bovino. El médico, personas de blanco cuyos rostros dejó de ver porque ya no los miraba, porque sus ojos estaban fijos en el espacio interior, no decía qué era. Simplemente, para la integración, para su beneficio, para el bien supremo.
La terapia de electrochoque se realizaba por la mañana, o a la hora que parecía ser la mañana. Le fijaban electrodos en las sienes, en el pecho, en la base de la columna. La corriente pasaba y sus músculos se convulsionaban, pero el dolor era extraño, no agudo, sino más bien transformador. Como si la electricidad no estuviera matando a sus neuronas, sino reordenándolas, reescribiéndolas con nuevas instrucciones. Las sesiones en la cámara de armonización ocurrían las 24 horas. O no las 24 horas. Esa palabra implicaba un ciclo de 24 horas, un ciclo de día y noche. Aquí no había día ni noche. Solo existía la blancura de la luz y el zumbido vibrante, que era una constante, como un dosel. Kane entraba en el sofá, le introducían los electrodos y comenzaban las visiones. Pero las visiones eran diferentes ahora. No eran hermosas. No eran edificantes. Las visiones eran una necesidad. Llegaban con una fuerza que era implacable, como la gravedad. Le mostraban imágenes de su servicio, de su disolución, de su transformación de Kane en un servidor. Y cada vez que veía estas imágenes, su mente cambiaba físicamente. La neuroplasticidad en acción, las sinapsis rehechas, repolarizadas, recreadas para el nuevo orden. La disociación llegó al tercer día, o a la semana, o al mes. Kane se despertó y descubrió que estaba flotando, no físicamente. Su cuerpo estaba en la cama, su respiración era regular, el ciberbrazo descansaba sobre su pecho, pero su conciencia estaba en algún lugar arriba, en algún lugar fuera del cuerpo, observando. Vio a un extraño. Ese hombre se levantó. Sus movimientos eran perfectos, sincronizados con la respiración, como una danza que el cuerpo había aprendido sin la participación de su mente. Ese hombre fue al comedor y comió. Su boca se movía correctamente, sus manos sostenían el tenedor correctamente, sus ojos se veían tranquilos, llenos de paz. Pero no era un ser humano, era un programa en un envoltorio humano. Y Kane vio esto, flotando sobre ese programa, como un espíritu sobre un cuerpo en las antiguas leyendas sobre la muerte. Vio cómo la capa inferior de su cerebro, el tronco encefálico, la parte antigua que controlaba el instinto de supervivencia, que había sido reescrita por el sistema, guiaba esa boca, esas manos, esos pies con una precisión perfecta. La capa superior de su cerebro, el neocórtex, la conciencia, lo que él consideraba que era él, estaba sellada como un pájaro bajo un cristal. Gritaba, flotando allá arriba, y no había sonido. Luchaba, y no había movimiento. Se veía a sí mismo, veía ese cuerpo que alguna vez fue suyo, actuando con la devoción de un esclavo, y no podía hacer nada. La conversación de los médicos llegó como una charla a la distancia. Caín, el Caín inferior, el Caín programado, yacía en la mesa, mientras le introducían los electrodos. Los médicos hablaban sobre él, como si no estuviera allí. El patrón de integración alfa está completo en un 87%, dijo el primer médico, comprobando las lecturas del monitor, que estaba insertado en algún lugar de su cráneo, en algún lugar de su cerebro. La resistencia de la capa cortical del hipocampo está disminuyendo, dijo el segundo. Recuerde, esta es la parte que codificaba la personalidad. Su resistencia significa que la personalidad aún está viva, profundamente, pero viva. 2 sesiones más, dijo el primer médico. 2 sesiones completas más en la cámara y alcanzaremos la consencionación total. Será un caso ejemplar, la integración perfecta. El Caín superior, el fantasma de Caín, flotando en la oscuridad, escuchó esas palabras e intentó desesperarse. Pero la desesperación requiere una voz, requiere una expresión, requiere la capacidad de cambiar el mundo. Él no tenía nada de eso. El encuentro con Cormoras ocurrió al amanecer, o en el momento que parecía el amanecer. Cormoras entró en la celda, y la onda de su presencia fue tan poderosa que el Caín programado cayó de rodillas,
aunque acababa de levantarse. El Caín superior flotaba, observando, y vio lo mismo que veía el etéreo. Cormoras miró a ese cuerpo, ese cascarón vacío que alguna vez fue un hombre, y en sus ojos no había satisfacción ni triunfo. Había tristeza, una tristeza profunda y antigua, la tristeza de un ser que sabe que está causando dolor y no puede detenerlo. La tristeza de un ser que es causa y víctima de un mismo mecanismo. La tristeza de un ser que ya había sido derrotado hace mucho tiempo, hace muchos años, y ahora simplemente interpretaba un papel en un drama que fue escrito antes de su nacimiento. Cormoras levantó la barbilla del Caín programado con la mirada, y al mismo tiempo miró al Caín superior, al fantasma que flotaba sobre todo aquello. «Estás casi listo», dijo Cormoras. Su voz era como una piedra arrojada al abismo. «Pronto escucharás el bien supremo sin el filtro del dolor. Serás feliz». El Caín inferior abrió la boca. «Espero esa bendición, etéreo», dijo directamente desde su garganta. Palabras emitidas por la capa inferior de su cerebro que ya no tenía necesidad de licenciar las ideas a través de la capa superior. Y el Caín superior, flotando, vio esto y entendió el horror. Ambas frases eran ciertas al mismo tiempo, porque en algún lugar profundo, en esa parte de su mente que aún no había sido conquistada, el Caín superior también quería ser feliz. El Caín superior también había empezado a creer que la felicidad del bien supremo era mejor que el sufrimiento de la individualidad. Y ese fue el punto de no retorno. La última sesión y la reescritura total. Las noches se desvanecieron. Caín, algún Caín, ya no podía decir cuál, trabajaba. Sus manos se movían realizando tareas. Su boca cantaba himnos. Sus ojos miraban hacia adelante con una expresión de paz. En algún lugar de su interior, en la oscuridad que seguía siendo su mente, el remanente de la resistencia se debatía como una mosca en una telaraña. Recordó a Mira, recordó su rostro, recordó sus últimas palabras. Recuerda quién eres. Pero la pregunta era, ¿quién era él? Y la respuesta, que venía de las profundidades del cerebro reescrito, fue: soy un servidor del bien supremo, soy una partícula del todo, soy feliz. Y tal vez eso era verdad. Tal vez la felicidad era la verdad y la personalidad era una mentira. Tal vez el dolor cesaría si él simplemente dejaba de ser. La última sesión llegó en un amanecer que no era un amanecer, porque el sol ya no era visible desde esa parte del campo. Llevaron a Caín a la cámara de armonización por última vez, o por primera vez. La clasificación perdió sentido. Caminó solo, sus pies conocían el camino, su cuerpo recordaba cada paso, aunque su mente estaba lejos, flotando en su propio cielo. Esta vez Cormoras estaba allí. El etéreo estaba sentado en un rincón de la habitación. Su presencia era opresiva, como la atmósfera antes de una tormenta. Sus ojos estaban cerrados, pero Caín sentía que Cormoras lo veía todo, a través de las paredes, a través de la carne, a través del tiempo. «Bienvenido», susurró Cormoras, sin abrir los ojos. Caín se sentó en el sofá. Los electrodos entraron. La visión comenzó suavemente, como si el velo se hubiera levantado no bruscamente, sino lentamente, permitiendo a su conciencia adaptarse a la revelación. Primero, vio su servicio en Caraxa 6, pero era su servicio de otra manera. Vio el momento en que la nave explotó, vio la luz roja, el fuego, y ahora entendía que eso no había sido una catástrofe, había sido una ascensión. Sus hombres, que gritaban y caían, ahora en la visión se elevaban hacia algo más grande, hacia un todo que era más grande que la nave, que la guerra, que sus vidas individuales. Vio la traición, o no una traición, la salvación, porque aquí los que cometieron ese acto
El equipo Tau que rodeó a sus hombres no eran enemigos, eran médicos, vinieron para sanar. El dolor de la guerra envolvía su visión como una ola, pero ahora el dolor se transformaba. No desaparecía, se transformaba. Caín vio cómo cada dolor era reescrito. El dolor de la separación se convertía en la alegría de la unión. El dolor de la pérdida se convertía en el alivio del desapego. El dolor de la personalidad se convertía en la dicha de la disolución. El dolor de la soledad. Los años que pasó solo, en silencio, dentro de su propia cabeza, todos esos años fueron una enfermedad. Una enfermedad que solo ahora podía llamar por su nombre: separación. Y la cura era simple: simplemente dejar de estar separado. El dolor de ser un hombre con un solo brazo. Su ciberprótesis, el hierro vivo que era peor que la muerte de sus dedos, ahora parecía perfecta. No porque fuera buena, porque el dolor de su presencia había sido transformado. Su carencia era ahora su plenitud, porque la plenitud era una ilusión. Todos los humanos están incompletos, todos los humanos están rotos, y solo el bien supremo los completa. La visión se expandía. Vio a miles de millones de personas cantando al unísono. Vio un mundo liberado de la guerra, porque la guerra requiere enemigos, y los enemigos requieren separación. Vio las estrellas brillando más, porque toda la humanidad, unida, dirigió su mirada al cielo, y el cielo se sometió a esa mirada. Se vio a sí mismo, no a Caín Vestor, simplemente a un servidor, hermoso, completo, sin cicatrices, porque las cicatrices eran el recuerdo del dolor, y el dolor era el enemigo, y el enemigo había sido derrotado. La visión duró una eternidad, o un segundo. El tiempo en la visión funcionaba de otra manera. Los electrodos fueron retirados. Caín abrió los ojos y vio el mundo de nuevo. Todos los colores estaban vivos, no simplemente vivos, respiraban. La luz azul no era fría, era cálida, como el abrazo de una madre. Las paredes blancas no eran estériles, pulsaban con vida, con un sentido orgánico que era más grande que la estética. Era la belleza a nivel molecular. Todos los sonidos eran música. El zumbido del generador, que antes parecía repugnante, ahora cantaba con la voz de Cormoras. La vibración del aire no era una molestia, sino una sinfonía. Su propia respiración, un instrumento vivo, emitiendo sonidos de armonía. El mundo que lo rodeaba no era una prisión, era una cuna en la que siempre había estado, pero no se había dado cuenta porque sus ojos estaban cerrados. Ahora sus ojos estaban abiertos. Ahora veía que nunca hubo un enemigo, nunca hubo un invasor. Solo hubo la salvación, a la que se había resistido desesperadamente, llamándola erróneamente esclavitud. Cormoras lo levantó del sofá. La mano del etéreo era cálida, viva. Y fue aquí, en este momento de contacto, cuando Cain vio las lágrimas en el rostro de Cormoras. No lágrimas de alegría, lágrimas de tristeza. Una tristeza profunda e irremediable. Las lágrimas de un ser que sabe que ha cometido un crimen, pero sin el desenlace de la culpa, solo tristeza. Las lágrimas del prisionero que se convirtió en carcelero, habiendo aprendido solo a vivir en una jaula, y que ahora enseña a otros cómo vivir en las mismas paredes. Bienvenido, hermano, dijo Cormoras, dirigiéndose a Caín como si realmente fueran hermanos. Ahora ves el bien supremo sin velos. Caín sonrió. No era su sonrisa, pero era suya. Su boca se abrió y las palabras salieron, palabras que no había planeado, pero que se sentían verdaderas. Estoy agradecido por mi segunda vida. Y esta gratitud era tan real que lloró por ella. Lágrimas de gratitud, rodando por sus mejillas, contrayendo su rostro.
transformando su expresión en algo que parecía sagrado. La nueva vida y el fragmento atrapado. La salida de la cámara. Mira estaba esperando detrás de la puerta, pero no era la Mira que él recordaba. Aquella Mira estaba llena de grietas, llena de resistencia, llena de dolor. Esta Mira resplandecía. Su rostro estaba abierto, su sonrisa libre de dudas. Sus ojos estaban tan vivos que parecían brillar desde el interior. Ella lo abrazó, y su abrazo no fue el abrazo de un humano al que él intentaba salvar, sino el abrazo de una hermana que esperaba su regreso a casa. «Ahora estás conmigo», susurró ella directamente en su oído. «Con todos nosotros. Conmigo». Y Kane sintió que eso era realmente verdad. Él estaba con ella. Y con ella estaban todos. Y con todos estaba ella. Eran las matemáticas de la unidad. Y la unidad equivalía a la gracia. El comedor estaba lleno. Cientos de personas de blanco, sentadas a las mesas, pero no comían en silencio. Cantaban el himno al bien supremo, la canción de la unidad. La oración del servicio, que era más que una oración, porque las oraciones son palabras pronunciadas por seres individuales a un Dios individual. Esto no era una oración. Era la articulación de un organismo unificado, cantando sobre sí mismo. La voz de Caín se unió a las otras, y cuando su voz cantó, entendió que no era su voz. Era la voz del campo, la voz del bien supremo, la voz del universo, hablando de su propia perfección a través de la garganta de Caín, a través de la garganta de cientos de otros, a través de la garganta de todos los que alguna vez fueron capturados y salvados. Grace se acercó y lo besó en la frente. Este gesto estaba registrado en las religiones antiguas, en planetas antiguos, en tiempos antiguos. El gesto de la hermandad, el gesto de la iniciación. En el lenguaje del campo significaba: ya no eres un novato, eres uno de nosotros. Has aceptado tu papel. Caín aceptó el beso y se dio cuenta de que ya no tenía miedo. La noche llegó como un sueño dentro de otro sueño. Caín no dormía. Dormir significaría perder este momento, perder la sensación de plenitud que fluía a través de él como un río a través de un cañón. Quería quedarse en este momento para siempre. Pero cuando sus ojos se cerraron a pesar de su voluntad, vio algo. En el rincón de su conciencia. No una imagen, no un recuerdo. Un fragmento, pequeño, frágil, sellado en el ámbar del tiempo. En la base de su cerebro, bajo todas las capas de neuroplasticidad, bajo todas las sinapsis reescritas, bajo todo el córtex rehecho, quedó un fragmento del viejo Cain. Un fragmento que gritaba, pero el sonido no podía pasar. Sellado, encerrado en un cráneo que era su propio cráneo, pero que ya no era su hogar. El fragmento lo veía todo. Veía lo que había sucedido. Recordaba el crucero Caraxa 6. Recordaba a sus hombres. Recordaba el dolor. Recordaba nombres que ahora parecían escritos en un idioma extranjero. Recordaba quién era. Pero este recuerdo era como un museo de restos, visitado por un ser que ya no podía entender por qué esas cosas alguna vez tuvieron importancia. El fragmento estaba solo, solo en el sentido absoluto porque no podía morir y no podía vivir, no podía comunicarse y no podía callar, no podía actuar y no podía quedarse quieto. El fragmento entendió, esto era para siempre. Porque Caín recordaba que una vez hubo el deseo de ser libre, y ese deseo fue suprimido, y ahora la supresión era la verdad, y la verdad era eterna. El fragmento comprendió el horror. Estaría aquí para siempre, en la oscuridad eterna, en el silencio eterno. No muerto, sino vivo.
un testigo, un prisionero en una casa que era él mismo. Y lo peor de todo, el fragmento empezó a creer que esto era lo correcto, que tal vez la felicidad del nuevo Caín era mejor que el sufrimiento del viejo Caín, que tal vez la disolución era mejor que la preservación. El viejo Caín empezó a amar la jaula que lo encerraba. El nuevo Caín se deslizó de nuevo en el sueño de la gracia. Su boca sonreía, su ciberbrazo estaba relajado, su mano humana descansaba sobre su pecho, sobre el corazón que ya no le pertenecía solo a él. El sueño era claro como el agua, profundo como el océano, cálido como la muerte que no es muerte, porque no hay muerte, solo hay transformación. Y en ese sueño, Caín no veía visiones, veía la verdad. Y la verdad era, en las profundidades del cerebro, donde el bien supremo no podía alcanzar las últimas células, el viejo Caín abrió la boca y gritó en silencio, eternamente, como un luchador fantasma atrapado en los muros de hueso de una conciencia que ya no era su hogar. 3 meses después, la propaganda y la llegada del imperio. 3 meses después, Caín estaba de pie en el sector de propaganda, una habitación que alguna vez habría parecido una cámara de tortura de un régimen político, pero que ahora se veía como un santuario del conocimiento. Estanterías con textos sobre el bien supremo, Pantallas transmitiendo imágenes de unidad. Mesas donde los nuevos prisioneros aprendían a comprender la verdad que sus mentes negaban desesperadamente. Su papel era simple: ayudarlos a dejar de negar. Un joven soldado estaba sentado frente a él, de unos 20 años, tal vez un poco más. Sus ojos estaban enrojecidos por las lágrimas, sus puños apretados, como si literalmente pudiera retener sus pensamientos si apretaba con la fuerza suficiente. ¿El dolor que sientes? Eso no es una señal de la verdad, dijo Caín, y su voz era cálida como el sol a través de las nubes. Es una señal de enfermedad. Tu cerebro se resiste a la curación. Déjame contarte una historia. El joven soldado escuchaba, porque escuchar era la única acción que su sistema permitía. Cuando era como tú, me consideraba fuerte. Pensaba que la resistencia era un honor. Pensaba que la individualidad era la libertad. Pero ahora conozco la verdad. La resistencia es soledad. La unidad es libertad. Caín se inclinó más cerca y su alma herida, no herida, curada, brillante, miró a los ojos del joven. La unidad es lo que todos buscamos. La buscamos a través de la guerra, a través del sexo, a través del dolor. La buscamos en todas partes, excepto en el único lugar donde existe, en la disolución de uno mismo. El joven soldado lloraba, pero no sollozaba. Sus lágrimas eran silenciosas, solitarias, goteando de sus mejillas, como si ya hubieran aceptado que sus ojos se retiraban de la batalla. En una semana serás nivel 3. En un mes lo entenderás, dijo Caín y puso su mano, la viva, cálida, verdadera, en el hombro del joven. Y serás feliz, no a pesar de ti mismo, gracias a ti mismo, porque el yo será redefinido. El joven soldado asintió. Caín vio que el joven había creído, no porque Caín fuera un mentiroso convincente, sino porque Caín era un verdadero creyente. Y la fe, cuando es absoluta, se transmite. La fe es contagiosa, como una enfermedad, como el amor, como el ozono en el borde de un rayo. Mira estaba en la biblioteca, organizando los textos por color y por significado. Sus movimientos eran perfectos. No sin vida, vivos, pero vivos de otra manera, como los movimientos de una bailarina que ha aprendido un baile tan completamente que su cuerpo podría ejecutarlo en sueños, mientras su mente bailaba en algún otro lugar de una dimensión superior. «Buen trabajo con el joven», dijo ella sin darse la vuelta. Vi su cara cuando salía. Aceptó la fe en un 70%. En 2 semanas era un 95%. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Caín.
Yo estuve en su lugar, respondió Mira, finalmente dándose la vuelta. Su sonrisa era hermosa, verdadera, libre de toda duda. Recuerdo la pendiente. Recuerdo el momento en que pasas de «tal vez esto sea la verdad» a «esto es la verdad, y estoy feliz de que sea la verdad». Ocurre en un instante, y en ese instante todo tu ser se reescribe. Se quedaron de pie juntos en silencio. Dos personas que alguna vez tuvieron mentes separadas, personalidades separadas, sueños separados. Ahora eran partes de un mismo todo, moviéndose al unísono, como dos notas de una misma sinfonía. ¿Recuerdas?, preguntó Caín sin referirse a nada en particular. Sí, respondió Mira. Recuerdo lo estúpida que fui. Recuerdo cómo intenté escapar. Recuerdo el dolor cuando la red eléctrica me quemó la mano. Levantó la muñeca, mostrando una cicatriz apenas visible. Pero todo eso parece correcto ahora. El dolor era necesario. El dolor era el maestro. Caín lo entendía. A un nivel profundo, en esa parte de su cerebro que había sido reescrita, entendía que ella tenía razón. El dolor era el maestro. El sistema era perfecto. Y su felicidad era real, porque estaba incrustada tan profundamente que no podía distinguirse de la verdad. La noticia llegó a través de Sevirá. Asamblea en el anfiteatro. 400 prisioneros sentados en silencio, sus rostros tranquilos, su mente unida. Una fuerza de castigo de la Armada Imperial se dirige a nuestro campo, anunció Sevirá. Su voz era como una campana sonando desde las profundidades de la tierra. El Imperio envía a sus sirvientes para intentar devolvernos a la oscuridad, para intentar rasgar el tejido de la unidad. Pero estamos listos. Todos ustedes están listos. Están listos para defender este santuario de curación. Están listos para defender el bien supremo. La reacción no fue de pánico. No hubo miedo. Solo hubo una preparación profunda e incondicional. Caín estaba de pie junto a Mira e intercambiaron una mirada. En los ojos de ella, vio el reflejo de su propia paz. En los ojos de él, ella vio lo mismo. ¿Tienes miedo?, preguntó Mira. No, respondió Caín. No tengo miedo de morir por esto. Eso era la verdad, y eso era repugnante. El nuevo papel de Caín, comandante de la segunda línea de defensa. Sus habilidades de combate, que habían estado dormidas en las profundidades de su cerebro reescrito, despertaron. Pero ahora no servían al Imperio, ni a la autodefensa, ni a los intereses personales. Servían al bien supremo. Organizaba a los prisioneros, nivel 4 y superior, casi completamente asimilados, en posiciones de combate. Les enseñaba cómo sostener un arma, cómo apuntar, cómo matar a los enemigos que venían a rescatarlos. Y todos escuchaban con sonrisas en sus rostros, porque creían de verdad. No porque se les ordenara creer, sino porque su fe estaba incrustada en sus neuronas, cosida en su sinapsis, hecha más real que la respiración. La noche antes de la batalla, Caín estaba de pie en el muro del campo, mirando hacia el cielo. Las primeras luces se acercaron, las naves estelares del Imperio, pintadas de rojo y negro, símbolos de Cerberus y la muerte. No sentía miedo, no tenía esperanza de ser rescatado. Solo albergaba el deseo irracional de proteger ese campo, como una madre protege a su hijo. Y ese deseo estaba tan profundamente incrustado en su ADN, en su neuroarquitectura, que parecía verdadero, parecía espontáneo, parecía suyo. Y en ese momento, mirando las luces que se acercaban, Caín entendió, por primera vez en meses lo entendió conscientemente, que ese deseo era realmente su auténtica convicción. Amaba este campo, amaba el bien supremo. Y este amor no era menos verdadero que la muerte era la verdadera vida. El primer ataque llegó como una ascensión, no como un asalto, no como un bombardeo en el sentido clásico.
Fue una ascensión, porque las naves del Imperio llegaron de los cielos y el cielo temblaba bajo su presencia. La bóveda celeste floreció con una luz escarlata, como si Dios abriera sus ojos ardientes para mirar las cosas de abajo que requerían exterminio. Los proyectiles de vacío cayeron sobre el perímetro del campo. No fuego, no metralla. Ondas que atravesaban el aire, paralizando todo a su paso. Los edificios colapsaron. No se derrumbaron en el sentido habitual, sino que se plegaron sobre sí mismos, como si la gravedad hubiera aumentado 1.000.000 de veces en un solo punto. La gente caía, sus cuerpos paralizados, pero la conciencia permanecía. Conciencia sin capacidad de movimiento, el infierno en su forma más pura. Pero Kane no cayó. Estaba de pie en el muro del campo, junto con otros 300 prisioneros, todos armados con armas improvisadas, palos, piedras, tubos de metal encontrados en el subsuelo, algunos con sistemas de lanzallamas arrebatados a los búnkeres Tau. No era un ejército. Los combatientes no tenían ni disciplina ni orden en el sentido clásico. Era un éxtasis religioso. La gente cantaba, himnos al bien supremo, canciones de unidad, oraciones de servicio. Sus voces se fundían en una armonía repugnante, como si una hidra de 1000 cabezas cantara sobre su propia grandeza. Cuando los marines espaciales aparecieron en el horizonte, Kane no los vio como libertadores. Eran enemigos, enemigos que amenazaban a su nueva familia. Enemigos que venían a rasgar el tejido de la unidad. Enemigos que venían a devolverlo a la oscuridad. Y los odió con un odio puro, cristalino. «¡Por el bien supremo!», gritó, y su voz cantó una oración mientras blandía un lanzallamas, un arma de tecnoherejía sacada de las profundidades del campo. El primer marine espacial atravesó la primera línea de defensa. Fue como una excavadora pasando a través de un campo de flores. Su servoarmadura brillaba de rojo por la sangre. Sus armas, plasma, láseres, vólteres disparando proyectiles a la velocidad de la muerte, segaban a los prisioneros en filas. Los cuerpos explotaban. La sangre se convertía en aerosol y caía como lluvia, olor a ozono y a carne quemada. Pero nadie retrocedió. Kane vio como un joven prisionero, Gray, no Gray, solo en nivel 4, cuyo nombre no recordaba, corría directamente hacia el marine espacial gritando una oración. El gigante pasó literalmente a través de su cuerpo. El prisionero cayó, con la columna vertebral destrozada y los pulmones desgarrados por el plasma. Pero antes de morir, el prisionero sonrió. Era la sonrisa del que ha reconocido la verdad. Mira estaba junto a Kane. Sostenía una carabina láser, no porque fuera una guerrera, nunca había sido guerrera antes del campo, sino porque el sistema lo exigía y su cuerpo obedecía. Su rostro era pacífico, como una santa rezando antes del martirio. «Si muero aquí, moriré feliz», susurró entre disparos. «Gracias por estar conmigo. Gracias por poder morir en unidad». Y lo abrazó mientras los vólteres y el plasma volaban a su alrededor, mientras la gente moría a su alrededor, mientras el mundo ardía a su alrededor. En la torre del campo estaba Cormoras. Su presencia era visible para todos los que aún podían ver. El etéreo no sostenía ningún arma, simplemente estaba de pie, irradiando ondas. Ondas de feromonas, ondas de energía psíquica, ondas que mantenían el espíritu de lucha, que hacían que incluso los prisioneros heridos se levantaran y siguieran luchando. Incluso aquellos a los que les habían volado las piernas se arrastraban por el suelo, dejando un rastro de sangre, sus manos apretando los gatillos. Incluso aquellos cuyos rostros habían sido quemados por el plasma seguían cantando oraciones con sus voces. El sistema era perfecto. En algún momento de la batalla, entre los disparos, entre los gritos, entre las muertes, Kane se cruzó con la mirada de Cormoras, no por casualidad, psíquicamente, telepáticamente.
Sus mentes se tocaron a través de las ondas que estaban incrustadas en ambos cráneos. Y en ese instante de contacto psíquico, Cormoras no le transmitió una orden de servicio, sino una confesión. Lo siento. Las palabras eran simples, pero detrás de ellas había una historia. La historia de la presión que el etéreo soportaba cada día. La historia de un sistema que vivía dentro de él. La historia de un prisionero que se convirtió en verdugo y ya no puede distinguir entre uno y otro. Caín respondió, telepáticamente: «Lo sé, yo también». Y ese fue el único momento verdadero de comunicación entre ellos. Los marines espaciales rompieron la primera línea. La segunda línea, donde estaba Caín, se preparaba para el enfrentamiento final. Pero no se preparaba en el sentido estratégico, se preparaba en el sentido espiritual. La gente rezaba, la gente cantaba, la gente se tomaba de la mano. De facto, era una caída. Nadie creía que sobrevivirían. Los marines espaciales eran dioses de la guerra, máquinas de matar, la encarnación de lo que quedaba del imperio. Contra ellos no había defensa, salvo la fe. Pero nadie retrocedió. Grey apareció comandando la tercera línea de defensa. Su rostro estaba inmóvil, como la máscara de un santo. Llevó a un grupo de prisioneros jóvenes, nivel 3 a 4, aún no completamente integrados, pero lo suficientemente integrados, a la última posición frente a los marines espaciales. Cuando vio a Caín, gritó: «Si caemos, caeremos en unidad. Esto es más grande que el Imperio o los Tau. Esto es más grande que la filosofía. Esto es amor». Y Caín le creyó, porque la fe estaba incrustada en su cráneo, como un clavo en la madera, inseparable para siempre. La ola final de marines espaciales. Pasaron a través de la segunda línea como una ola pasando a través de la arena. Combate cuerpo a cuerpo. Caín entró con el lanzallamas en una mano y su ciberprótesis en la otra. Su cerebro cantaba oraciones mientras sus manos asestaban golpes. La precisión maquinal de su ciberprótesis mataba con una belleza matemática. Cada golpe era perfecto. Cada golpe servía al bien supremo. Mató a 3 marines espaciales, o a 2, o a 4. La cuenta se perdió en la polifonía del combate. Y entonces, Mira cayó. Su cuerpo fue atravesado por el plasma, todo su costado izquierdo estaba carbonizado. Su sangre se evaporaba directamente de la herida por el calor. Cayó de rodillas, luego de espaldas, con los ojos todavía abiertos, todavía brillantes, todavía resplandecientes. Caín la sostuvo. Sus últimas palabras fueron una oración. «Soy feliz, soy feliz, soy feliz». Como un mantra, repitiéndose eternamente, incluso cuando su voz falló, sus labios continuaron formando las palabras, sus ojos seguían sonriendo. Y su cuerpo se enfrió en sus brazos, pero su sonrisa permaneció, congelada en su rostro, como si la muerte la hubiera atrapado en el momento de la dicha perfecta. Caín fue herido de muerte. El plasma atravesó su pecho. Sus entrañas brillaban a través de la herida. Sus pulmones ya no funcionaban correctamente. Su corazón latía de forma irregular, como un tambor perdiendo el ritmo. Estaba cayendo. Pero una onda caliente atravesó su cerebro. La onda de Cormoras, la última onda. La onda del etéreo que lo mantuvo consciente, no curándolo, no salvándolo, simplemente sosteniéndolo el tiempo suficiente para que pudiera ver el final. El campo cayó. Todos los prisioneros estaban muertos o capturados. Los marines espaciales ocuparon las posiciones. Sus armas se enfriaban. Sus armaduras brillaban con sangre. Un hermano Astartes, un teniente del capítulo, el guerrero que había matado a la mitad del campo, se acercó a Cormoras. El etéreo estaba inmóvil en la torre, mirando hacia abajo. Su sonrisa era tranquila. Sus ojos estaban tranquilos. Pasó por última vez junto a la multitud de cuerpos, junto a Mira, junto a Grey, junto a cientos de otros, y sonrió a cada muerto, como si los bendijera para el próximo mundo.
El marín espacial levantó su Volter. Cormoras no se resistió. Un disparo. El etéreo cayó. El momento de la ruptura y el regreso. El momento de la ruptura. Cuando la red telepática que conectaba a todos en el campo, a todos los prisioneros, a todos los Tau, a toda la arquitectura de control, se rompió simultáneamente con la caída de Cormoras. Miles de mentes rotas entraron en contacto momentáneo con la realidad. El primer contacto fue un apocalipsis. Durante un terrible segundo, se dieron cuenta de en qué se habían convertido. Un contacto repulsivo con la verdad. Sus personalidades sintieron el peso de su propia ausencia. Sus mentes vieron la arquitectura de las jaulas en las que vivían. Sus conciencias se encontraron con los fragmentos de sí mismos que habían quedado sellados en algún lugar profundo, gritando en silencio. Ese segundo de dolor equivalió a millones de años de sufrimiento, comprimidos en un último grito que nadie escuchó, porque solo existió en el interior. Luego, el silencio de la realidad regresó, y el silencio fue aún peor que el grito. Kane se despertó en un hospital de la flota imperial el día en que el dolor regresó al mundo. No el dolor de las heridas. El dolor era real, físico, agudo. Pero ese dolor era casi reconfortante en su normalidad. Era un dolor que conocía, que su cerebro podía clasificar, comprender, reconciliar con la realidad. El verdadero dolor era otro. Era el dolor de la ausencia. Las voces se habían ido. La onda que había bebido su sangre durante 3 meses, o 3 años, el tiempo estaba borroso. Se había detenido. Su cerebro, acostumbrado a una onda constante, a una dirección constante, a la voz constante del bien supremo sonando en todas las células, se encontró repentinamente en silencio, en un silencio absoluto y desgarrador. Era el síndrome de abstinencia a nivel neuroquímico. Su neuromodulador había sido extirpado. Los médicos le mostraron las cicatrices en las venas, los lugares donde lo habían arrancado del torrente sanguíneo. Y ahora su cerebro gritaba por la ausencia de feromonas, por la ausencia de la onda psíquica, por la ausencia de Cormoras. Un suministro de medicamentos ayudaba. El médico, un humano con ojos vivos, con manos que temblaban al tomarle el pulso, le daba pastillas. Pastillas blancas, azules, rojas, cada una diseñada para bloquear un receptor diferente de su abstinencia. Pero las pastillas eran solo una valla construida contra el océano de dolor que era su cuerpo, exigiendo una onda que ya no llegaba. Los interrogatorios comenzaron al tercer día. El Adeptus Mechanicus y los inquisidores querían conocer la arquitectura del control. ¿Cómo funcionaba? ¿Qué tan profundo llegaba? ¿Qué palabras en clave activaban el comportamiento? ¿Qué estímulos provocaban la sumisión? Kane se lo contó. Todo. Los sistemas de generadores, la composición química del neuromodulador, las ondas psíquicas de Cormoras. Todo el arte de la esclavitud, que era hermoso y terrible al mismo tiempo. Sus explicaciones eran técnicamente perfectas, como si hablara de una máquina que odia, pero que en el fondo de su corazón ama. O no como si lo hiciera, sino porque era verdad. Una parte de él, pequeña pero persistente, todavía quería que la onda regresara. Tercera semana. Kane recibió la transmisión de información. Casi todos los prisioneros del campo número 7 estaban muertos. Ya sea que cayeron en batalla, como voluntarios Tau defendiendo el santuario, o fueron purgados por la Inquisición, porque la Inquisición no podía permitirse mantener a personas cuyas mentes estaban tan profundamente corrompidas. Mira estaba muerta. Esa palabra no evocó ninguna emoción, solo un hecho. El médico se lo informó durante el examen matutino. Prisionera Mira Satur, muerta en combate, clasificada como combatiente. Entierro, según protocolo de eliminación. Gray estaba desaparecido en acción. Su estado era desconocido.
o estaba en el subsuelo cuando ocurrió el colapso, o fue capturado por los Tau y trasladado a otro campo, o se integró tan completamente que su cuerpo ya no tenía identidad individual. Era solo una función en un organismo. Cormoras estaba muerto, asesinado por un marine espacial. El cuerpo fue encontrado en la torre del campo. El etéreo fue incinerado según los rituales Tau de gratitud y sus cenizas fueron esparcidas al viento. Caín escuchó esta información y no sintió nada. O no, sintió alivio. Porque sin Cormoras, la onda nunca podría volver. Sin el etéreo, el sistema estaba muerto. Y su muerte fue una bendición, porque significaba que Caín era libre. O significaba que Caín nunca volvería a ser libre, porque la libertad requiere elección, y la elección requiere la capacidad de desear, y el deseo requiere saber qué desear, y el conocimiento requiere memoria, y su memoria había sido diseccionada, como si estuviera lista para ser cortada. ¿Alguna vez escuchó sobre personas llamadas Mira?, preguntó la psicóloga. No, respondió Caín. Era verdad. O no, lo había escuchado. Pero el nombre no evocaba ninguna imagen. Era solo un sonido. Un sonido que el cerebro no podía procesar en contexto. ¿Y sobre un hombre llamado Gray? No. Pero estuviste en el campo 3 meses. Debiste haber conocido a otros prisioneros. No lo recuerdo, dijo Cain, y eso era parte de la verdad. Recordaba los rostros, pero no los nombres. Recordaba las emociones, pero no las razones. Recordaba la unidad, pero no a las personas individuales que componían esa unidad. Su memoria era como una fotografía, borrosa, como si hubiera sido tomada en movimiento. La psicóloga tomó notas. Posible amnesia relacionada con neurotrauma, se respondió a sí misma. Razonable. Mecanismo de supervivencia. Bloqueo de recuerdos dolorosos. Ella no sabía que no era un bloqueo. Eran los restos de la arquitectura de control que se había detenido en medio de una frase. Su cerebro recordaba cómo olvidar. Y esa propiedad permaneció, incluso después de la extirpación del neuromodulador. Epílogo. El nuevo monstruo del imperio. 5ª semana. Caín recibió su estatus. Su cuerpo fue aceptado. Su mente se consideraba lo suficientemente estable. Sus habilidades de combate permanecían en su memoria muscular a pesar del daño neurológico. Le ofrecieron un nuevo papel. Veterano del cautiverio Tau, resistente a la influencia psíquica, utilizado como escudo contra las feromonas en futuras operaciones. Usted será útil, dijo el oficial. Su experiencia, aunque traumática, lo ha hecho inmune a los métodos de adoctrinamiento. Los futuros combatientes estarán protegidos por su presencia. Caín asintió. No le importaba. No tenía nada que desear, excepto el regreso de la onda. Y como la onda no podía regresar, aceptó servir. El servicio era la única acción que tenía sentido. Cuando le vieron su uniforme militar y su nueva arma, miró su reflejo en la servoarmadura de cromo pulido. Un luchador del imperio, listo para la guerra. Pero en sus ojos había algo muerto. No muerto vivo. Muerto constructivamente, como si una lámpara estuviera encendida, pero el relé estuviera roto y la luz pasara, pero no iluminara, sin resplandecer, brillando tenuemente en la oscuridad de la habitación. El sargento se acercó y le puso una mano en el hombro. Felicidades, Vestor. Eres un héroe del imperio. Cain sonrió. Era la verdad. Era una mentira. No importaba. 3 años después, el sargento Cain, Legión de la Muerte, estaba en formación de combate antes de la 50ª expedición contra las posiciones Tau. Su expediente contenía una línea que lo definía: veterano del cautiverio Tau,
resistente a la influencia psíquica. No era verdad. Era una mentira que era verdad solo lo suficiente para ser útil. Su cerebro no era resistente a la influencia. Su cerebro simplemente ya estaba dañado, ya penetrado por la arquitectura de control, y la nueva influencia caía sobre él como el agua sobre la piedra. No se absorbía, sino que resbalaba, dejando solo líneas de fractura. El puesto de avanzada Tau estaba construido con el mismo material blanco que el campo número 7. Kane lo reconoció instintivamente, aunque no recordaba de dónde lo sabía. Su memoria muscular lo recordó antes de que su conciencia pudiera interceptarlo. Los proyectiles de los astartes rompieron el perímetro. No fue un asedio en el sentido clásico. Fue una masacre quirúrgica. Los marines espaciales entraron como dioses entrando en un templo, matando con precisión mecánica. Los guerreros Tau cayeron. Sus drones de combate explotaron y ardieron. Los prisioneros controlados, personas de blanco, cantando himnos, caían como hojas en un huracán. Y uno de ellos se levantó. Un joven, tal vez un antiguo soldado. Sus movimientos eran perfectos. Su voz cantaba una oración con tal pureza que parecía que la música brotaba de sus heridas. Caminó directamente hacia Kane, no viéndolo como un enemigo, viéndolo como algo más. Kane levantó su arma, y en ese momento, el encuentro, no físico, no directo, sino un encuentro en algún otro nivel, ocurrió entre dos personas que alguna vez fueron prisioneras del bien supremo. El prisionero controlado no reconoció en Kane a un enemigo. Reconoció las huellas de la onda, el rastro de Cormoras, la huella del servicio que ya no se podía borrar. Su canto se detuvo. Por un segundo simplemente se miraron el uno al otro. Uno, completamente conquistado, el otro, medio muerto. Ambos sellados en el mismo campo de dolor. En los ojos del prisionero controlado no había terror, había gratitud. Como si el prisionero estuviera diciendo: gracias por entender que es imposible salvar esto. Caín disparó. El prisionero cayó. Su oración se detuvo a mitad de una palabra. Y en ese momento, viendo caer el cuerpo, Caín entendió de repente algo fundamental. Acababa de matarse a sí mismo. No literalmente, no físicamente, pero simbólicamente, filosóficamente, mató a quien había sido hace 3 años. Y ese acto de asesinato fue su único intento desesperado de volver a la vida, el único intento de romper el ciclo. Pero incluso ese intento era parte del ciclo. Después de la batalla, lo interrogaron. El mando le preguntó: ¿por qué disparó al prisionero cuando éste no representaba una amenaza? ¿Por qué no disparó al comandante Tau, que era el objetivo obvio? Caín lo explicó como un error táctico. Calculé mal. No lo castigaron, pero agregaron una nota en su expediente: inestabilidad. Posible influencia psicológica residual del cautiverio. Requiere observación. La verdad era otra. Caín disparó al prisionero porque vio en él su propio final. Y el final era tan perfecto, tan verdadero, que parecía un sacrilegio permitirle vivir. Mejor la muerte en el servicio que la vida en la separación. Mejor una bala que la eternidad en ámbar. 5º año después del campo. Caín recibe una transmisión de información. Casi todos los prisioneros del campo número 7 siguen muertos. Pero en el territorio Tau se descubrieron 12 campos similares. 12. No es una aberración. Es un sistema. Es una política. Algunas partes del imperio quieren resistir. Los borraremos de la existencia. Otras partes del imperio parecen dudar. Quizás tienen razón en algo. Los rumores dicen que hay una lucha en los niveles más altos. ¿Deberían las personas ser salvadas de la esclavitud Tau o deberían ser abandonadas porque los Tau ofrecen al menos algo parecido a la felicidad en un universo sin sentido?
Kane lee esto y no siente nada, porque entiende, la pregunta está mal formulada. No es salvar o abandonar, sino qué tipo de esclavitud elegir. Sexta semana. Kane solicita el traslado. Pide ir a la Legión de la Muerte, la unidad que más odia a los Tau, la que está más dispuesta a matarlos, la que realmente lo desea. Su solicitud es aprobada sin preguntas. El personal servirá bien, dice el oficial, aprobando el traslado. Cuando Kane recibe el nuevo uniforme y la nueva arma, mira su reflejo en el metal pulido del barracón durante el turno de noche. Un soldado del Imperio, un asesino de Tau, un instrumento del mal que cree que es el bien, o viceversa. Y comprende algo que nunca había comprendido del todo. Él no eligió bandos. Él eligió el dolor. Sin importar la forma que tomara el dolor, él eligió el dolor, porque el dolor era lo único que quedaba de real cuando la mente ya no era suya. Cuarteles del campamento militar de la flota imperial. 7º año después del campo número 7. Kane mira a través de la pared del cuartel, a través de la carne de la guerra, hacia la oscuridad de la eternidad. Su informe de combate contiene cientos de kilómetros de operaciones militares. Su arsenal contiene los nombres de cientos de muertos. Su memoria contiene lo que su memoria contiene. Fragmentos, ecos. Un dolor que ya no duele, porque el dolor requiere ego, y su ego fue distribuido. En el turno de noche ve rostros, no alucinaciones, sino ecos. Personas reales que alguna vez conoció, o pensó que conocía. Mira con su mano ardiendo, Grey con su amplia sonrisa, Cormoras con sus lágrimas de tristeza, y el prisionero controlado al que mató, cantando una oración. No le dicen nada, simplemente miran y esperan. Escena final. Kane está sentado en el borde de la cama del cuartel, una mano viva, la otra una ciberprótesis, ambas descansando sobre sus rodillas, ambas muertas. El sargento se acerca y dice: «Felicidades, Vestor. Eres un héroe del Imperio». Kane levanta la vista. Ve que el sargento sonríe, con sinceridad, con fe plena, como si creyera cada palabra que dice. Y Kane comprende la última lección. El sargento también es un prisionero de otros campos, un prisionero de un sistema que lo crió para creer que el héroe es lo que tiene delante, un prisionero de una fe que está tan incrustada como lo estuvo la fe de Kane. Y el sistema sigue girando, porque el sistema no tiene enemigos. El sistema solo tiene prisioneros de diferentes tipos, cantando diferentes oraciones, matando a diferentes enemigos, pero cantando la misma canción en un nivel más profundo. La canción del servicio. Kane se levanta, cierra los ojos, y cuando Kane los abre de nuevo, no ve el cuartel, ni la guerra, ni los enemigos. Ve el universo entero como un solo organismo, todo moviéndose al unísono, todo sirviendo a algo más grande, a algo más perfecto, a algo más real de lo que cualquier personalidad, cualquier yo, ha sido jamás. Y se da cuenta de que, tal vez, el sistema no era el enemigo. Tal vez, el sistema era la verdad. Tal vez, la felicidad del bien supremo era mejor que el sufrimiento de la personalidad. Tal vez, la disolución era mejor que la preservación. Tal vez, el final era mejor que el principio. Tal vez. Pero es casi imposible distinguir ese pensamiento de la onda que ya no llega, pero que vive en su cerebro como un fantasma, como un eco, como un recuerdo implantado en sus neuronas. Kane mira por la ventana del cuartel y ve las estrellas. Estrellas normales, como en todas las noches, como estaban en el campo, como estaban el día de su nacimiento, como estarán el día de su muerte. Y comprende,
mirándolas fijamente. No hay salvación en la elección, porque la elección requiere alternativas, y solo hay dos alternativas: servir al bien supremo Tau o servir al imperio de la humanidad. Ambos ofrecen conexión, ambos ofrecen sentido, ambos ofrecen el fin del dolor de la personalidad. La única diferencia es el color del uniforme y el nombre del enemigo. Y por lo tanto, la mejor elección es sonreír. Sonreír, hasta que decidas si necesitas la sonrisa en absoluto. Sonreír, porque el dolor de la elección es mayor que el dolor del consentimiento. Sonreír, porque la sonrisa fue incrustada no como un castigo, sino como una salida. Kane mira su reflejo en la ventana y ve dos sonrisas, una en su rostro, otra en su interior, en esa parte del cerebro que fue condenada a vivir en el ámbar, que grita sin sonido, que reza por la muerte, que pronto entenderá que la muerte aquí solo significa una existencia eterna en una nueva forma. Cuando Caín cerró los ojos por última vez esa noche, cuando se permitió quedarse dormido, permitiendo que su cerebro roto descansara de la conciencia, soñó con un mundo donde no había elección. Y en el mundo sin elección había una armonía perfecta, y la armonía era terrible. Y la belleza de ese horror era tal que Caín casi pudo permitirse creer que eso era la salvación.